Buen día, hermanos. Gozo poder compartir otro domingo con ustedes. Pensaba cuando fui al baño y salí y escuchaba el canto de los santos. El cielo y la tierra como testigos de que en este día se juntaron personas a alabar al Señor. Testigos también son de aquellos que no escogieron alabar al Señor, escuchar su palabra. Bueno, en el día de hoy, hermanos, gracias al Señor, voy a estar cerrando con el pensamiento de Filemón. La última vez que pude predicar sobre esta carta fue en agosto del año pasado y le pedí a Colby que quería cerrar el pensamiento, nada más para no dejarlo colgado, y vamos a encomendar esto al Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Señor, danos entendimiento para leer, comprender y atesorar tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estábamos estudiando la carta de Pablo a Filemón, un simple resumen a modo de introducción para algunos que no han estado. La carta de Pablo a Filemón, una carta personal que Pablo envía a este Filemón, el cual era un hermano de la iglesia en Colosas y, según lo que dicen los comentaristas, era dueño o era el que albergaba la iglesia de Colosas en su casa. Y este Filemón tenía un siervo, un esclavo, que se llamaba Onésimo. Y Onésimo un día decide irse de la casa de su amo en rebeldía y se dirige hacia Roma, y de manera providencial se encuentra con Pablo en Roma, el cual Pablo lo lleva a Onésimo a los pies de Cristo. Y Onésimo se convierte al Señor y da frutos visibles de arrepentimiento. Y ahora este esclavo ya era un esclavo solamente de nombre, había sido libre en Cristo, libre del poder de pecado, del poder de Satanás. Ahora regresa a la casa de su amo, es enviado por Pablo, pero con un pequeño rollo en su mano, el cual debe entregar a Filemón, y este lo abre y, sin saberlo, lee una de las cartas de Pablo que iban a perdurar por siglos como canon bíblico. Y sin saberlo también, este Filemón estaba siendo parte de la historia de la iglesia en la Biblia. Son algunas cosas que vamos a recordar siempre, esos nombres. Varios nombres hay en esta carta. Nos habíamos quedado en el versículo 13, el cual Pablo le cuenta a Filemón la importancia que Onésimo había tomado para su vida en el ministerio, después de que Onésimo se había convertido al Señor. Y Pablo le dice en el versículo 13, yo quisiera, dice Pablo a Filemón, por Onésimo, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. En lugar tuyo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Este es el motivo por el cual Onésimo no se quedó con Pablo, porque Pablo no quería hacer nada sin el consentimiento de Filemón. La amistad que tiene Pablo con Filemón
no le es ocasión u oportunismo al apóstol para faltar el respeto mutuo. Como ya lo he dicho en los otros mensajes, Pablo no ejerce su autoridad en esta carta para mandar a Filemón a recibir de vuelta a Onésimo, aunque lo puede hacer. Como dice en el versículo 8, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo prefiere darle la oportunidad a Filemón de hacer lo correcto por voluntad propia y no por obligación. Nada quise hacer sin tu consentimiento. El apóstol, que tenía autoridad, que tenía la sabiduría, trata de manera cariñosa y afectuosa y humilde a su amigo. Pablo sabe también que no está tratando con cualquier tema. Es una situación seria. Es fácil para nosotros decir, recibí de vuelta a ese hermano que te ofendió, perdonalo. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Es difícil porque nosotros convivimos con nuestro pecado y nuestro orgullo. Y aunque muchas veces decimos que solamente Cristo es digno, a veces nuestro corazón nos engaña, nos hace creer que no somos dignos de recibir ofensas. No somos dignos de recibir ofensas, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y el Espíritu de Dios hizo de uno de los hombres más duros, como era Pablo, en un hermano tierno, muy tierno en el Señor. El Señor dijo en Mateo 20:26, sabéis que los gobernantes, esto es, se lo dijo a sus discípulos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nada quise hacer sin tu consentimiento, Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Dos palabras que se contrastan, necesidad y voluntario, la ley y la gracia. Hermano, le dice Pablo a Filemón, no quiero que hagas esto por necesidad. Si lo vas a hacer, hazlo, pero que sea de forma voluntaria. Y esta última palabra griega que Pablo utiliza aquí, cuando dice, si no voluntario, es única en todo el Nuevo Testamento. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde esté esta palabra griega. Solamente podemos tomar algunas, si queremos, algunas referencias de la traducción en griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Y hay 13 referencias en el Antiguo Testamento, en el griego, de esta palabra. Y de las 13 referencias, 9 se refieren a la ofrenda voluntaria que debían hacer los israelitas al Señor, a Jehová. Ofrenda voluntaria, libre elección. Es algo que doy de corazón, algo que hago porque me motiva el amor del Señor en mi vida. Y es difícil porque en la época en la que estaban ellos, un amo de un esclavo podía castigar de la forma que quisiese a su esclavo. Nosotros podemos pensar que como Filemón era creyente, no iba a ejercer violencias a su esclavo, pero realmente la ley los avalaba para hacer esas cosas, tanto de mutilarlos, torturarlos, azotarlos o matarlos. Cualquiera de esas cosas podía hacer. Y Pablo no intenta abolir la esclavitud en esta carta. Lo que quiere hacer Pablo es darle un nuevo sentido a las relaciones entre hermanos, sean amo y esclavo. Lo que era en la carne, ahora es una relación nueva en Cristo. Voy a hablar de la centralidad del Evangelio en esta carta.
Y Pablo en el versículo 15 le da, podríamos decir, la primera razón o motivo a Filemón para recibir a Onésimo. Dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. La providencia de Dios. De una situación de mal, encaminar todo para un bien mayor. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos vuestros pensamientos. En un principio, cuando tenemos una aflicción o pasa algo malo en nuestras vidas, vemos tras un velo de oscuridad porque no tenemos los ojos y la mente del Señor, que Él ve todo en un panorama más amplio. Pero ese mal que hoy vivimos, Dios lo puede utilizar para encaminarlo a bien. ¿Recuerdan como dijo José a sus hermanos en Génesis 50:20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Mirá, Filemón, esto puede ser un obrar de Dios que de una cosa mala que te ha pasado haya un bien más precioso, que recibas Onésimo para siempre, porque sin duda alguna cuando de por medio de una relación está el amor hacia Cristo, esa relación cobra un sentido mucho más precioso. Va a cambiar para siempre la vida de Filemón y de Onésimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en cuanto a Onésimo, en cuanto a la providencia de Dios, quiero simplemente leer algo que me gustó mucho, que lo había puesto, no sé por qué, en el segundo motivo, pero me parece que encaja más con la providencia de Dios, unas palabras de Spurgeon en cuanto a la elección de Dios en escoger a Onésimo. Spurgeon dice así: ¿acaso no había hombres libres de modo que Dios tuviera que elegir a un esclavo? ¿Acaso no había siervos fieles de modo que tuviera que elegir a uno que había malversado el dinero de su amo? ¿Acaso no había nadie culto y educado de modo que tuviera que fijarse en un bárbaro? ¿Acaso no había nadie entre los morales y los excelentes de modo que el amor infinito se fijara en este ser degradado que ahora se mezclaba con la escoria misma de la sociedad? Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y tendré compasión de quien yo tenga compasión. Resuena como un trueno tanto desde la cruz del Calvario como desde el monte Sinaí, dice Spurgeon. El Señor es soberano y hace lo que le place. Entonces, volviendo a esto, que tengo acá. No vemos huir a Onésimo de su situación. Cuando uno llega a Cristo, no deja, en cierta manera, las cosas del pasado para simplemente olvidarlas, sino que vive con las consecuencias y las enfrenta. Y un segundo motivo puede ser recibir nuevamente a Onésimo le sería un gran beneficio a Filemón. En el versículo 16 Pablo le dice, bueno, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No es una sugerencia de Pablo, como ya dije, para que Filemón le otorgue libertad. Algunos piensan que sí. Yo creo que no, que simplemente Filemón ya no debía recibirlo como un simple esclavo, sino como participante de la misma fe en Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo le dice a Filemón que ahora va a poder experimentar una nueva relación entre él y su esclavo. Seguirán siendo amo y esclavo de este lado de la eternidad, pero serán para siempre, eternamente, hermanos en Cristo.
con la misma gracia. Y eso edificaría tanto la vida de Filemón como a la iglesia misma en Colosas. Todos recordarían la historia de Filemón perdonando a Onésimo. Lo tomarían como ejemplo para vivir de la misma forma. El Señor toma lo que no sirve y lo transforma en una de sus mejores herramientas. El Señor toma lo que es vil para convertirlo en lo más noble. El Señor toma lo menospreciado y lo usa para su gloria. El Señor tomó lo que a Ananías en Hechos 9 le parecía imposible de reparar. Ese Saulo, ¿no has visto cuántos males hace a los santos? Sí, ese Saulo es el que yo quiero que vayas, le dijo el Señor. ¿Cuánto más para ti? Le dice en el versículo 16. ¿Cuánto más para ti? Le dice Pablo a Filemón. Ciertamente, Onésimo se ha convertido en un hermano amado para Pablo, pero para Filemón va a ser mayor el afecto, ya que si Pablo lo recibe, no solamente va a ser un siervo en lo terrenal, no simplemente va a ser ese esclavo que le limpiaba las cosas, que le iba a hacer favores, sino que ahora Pablo dice que Onésimo es útil para el ministerio, le puede servir para las dos cosas, útil para las cosas terrenales y útiles para las cosas eternas, que no perecen. Un tercer motivo, la relación de amistad y la relación en Cristo entre Pablo y Filemón haría considerar muy fuertemente la decisión de Filemón. En el versículo 17, Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. En conclusión es, si me tienes, esa palabrita sí es una condición, es una condicional. Dice, en caso de que me tengas como compañero en la fe, que ciertamente lo tenía, pero Pablo está apretando cada vez más la tuerca para llevar de una forma suave a Filemón a perdonar a Onésimo. Si lo consideras a él, a Pablo, como un hermano, como un partícipe en la fe, le dice, recíbele como a mí mismo. En la vez anterior, en el versículo, si no me equivoco, 12, en el versículo 12, Pablo le dice la misma frase, recíbele como a mí mismo. Pero acá, Pablo prepone la condición de Onésimo, diciendo que en otro tiempo era inútil, ahora es útil, es mi hijo amado, yo te lo envío otra vez, pero ahora Pablo quiere llegar más y más al corazón de Filemón y le dice sobre la relación entre ellos dos, si me tienes a mí por compañero. Ya no le dice lo que es o puede ser Onésimo para él, le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Onésimo ahora es tu hermano también, es tu compañero. Te pido que lo trates como me tratarías a mí. Tal vez a ustedes también le resuena esa frase en la mente. Recíbele como a mí mismo. Ecos de la voz de Cristo resuenan en mí cuando pienso en esta frase. Como si pudiese ver a Cristo decir de Lucas, recíbele, Padre, como a mí mismo. De Mauricio, de Alejandro, de Miguel, recíbele, Padre, como a mí mismo. Ya he imputado mi justicia, tienen mi santidad, mi vida perfecta. Lo hice por ellos. Recíbele como a mí mismo. Un cuarto motivo puede ser, Filemón tiene una deuda impagable para con Pablo. Y todos tenemos una deuda impagable para con Dios. Versículos 18 y 19, Pablo le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Lo que dicen los comentaristas es que
es muy probable de que Filemón se haya convertido al Señor por la predicación de Pablo. Entonces, Filemón tenía una deuda con Pablo que él nunca iba a poder pagar. Nunca iba a poder pagar. Y Pablo le está recordando esto a él. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Sale como su fiador. Estamos seguros que Pablo estaba dispuesto a pagar el precio del daño causado por Onésimo. No sabemos con certeza si Onésimo realmente robó algo o causó algún daño, pero no nos sorprendería tampoco. Él tenía un viaje muy largo, yo lo mencioné, creo que fue el primer sermón. Tenía un viaje muy largo desde Colosas hasta Roma. Muy probablemente algo se tuvo que haber llevado, algo tuvo que haber sustraído de la casa de su amo. Pero aquí está este hombre que sale como intercesor y fiador, que es Pablo. Y Pablo pone peso a estas palabras que él dice, diciendo que él mismo está escribiendo esto. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Y sale por fiador con firmeza por la deuda de Onésimo. Y algunos comentaristas encuentran una analogía espiritual que ilustra el Evangelio a través de esta carta. Y aún más en la frase, recíbelo como a mí mismo. Y es que, hermanos, a esto quería llegar un poco, es un pensamiento que le compartía a Colby, y simplemente se los quiero compartir a modo de meditación. Si ustedes observan, venimos desde Romanos hasta Tito, doctrina tras doctrina, hasta que llegamos a Filemón, que es como, yo lo llamo como si fuese una parada de descanso. Y después seguimos con Hebreos, primera de Pedro, Santiago, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Pero en el medio de todo esto está como una historia que nos da como un descanso, como un refrigerio, y estamos viendo aplicación práctica de toda la doctrina que estamos viendo. Todo el perdón que hemos escuchado, que Dios tuvo para con nosotros, la misericordia, cómo hemos sido reconciliados con Cristo. Y siempre recuerdo esto que me dijo Colby una vez, que el Señor es el mejor ilustrador y al Señor Jesús le encantaba contar historias. También si esto no es una parábola, es una historia real. Pero es como que el Señor se sienta otra vez, nosotros nos sentamos a sus pies y nos dice, el reino de los cielos es semejante a, y nos cuenta la historia de Filemón, Onésimo y Pablo. El Señor, que tenía un esclavo rebelde, ahora no solamente tiene a un siervo fiel en la carne, sino también un hermano en la fe. Una gran bendición para la iglesia de Colosas. Qué lindo testimonio. ¿Se acuerdan de Onésimo? Sí, mirá, él pasó esto y ahora está en Cristo. Y ahora es un hermano fiel. Ahora es un hermano fiel. Onésimo mismo sería una herramienta tan útil para hablarle a esas personas que vienen a la iglesia y después se van y uno los encuentra y dice, no, pasa que tengo que acomodar mis cosas. No me siento digno de ir a la iglesia, ¿sabes? No tengo ganas de ir a la iglesia porque tengo que acomodar algunas cosas primero en mi vida y nunca vas a ser digno. Estamos acá todos por gracia. No somos dignos. No somos dignos de estar acá y de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la analogía de la cual les comentaba? Vamos a ver, en resumen, lo que han creído algunos fieles creyentes. Filemón representa a Dios el Padre. Son paralelismos. Quien es la autoridad soberana y la parte ofendida por el pecador. Él es el amo ofendido. En paralelo, Dios es nuestro creador y dueño legítimo y le hemos fallado. Filemón es quien decide perdonar basándose en la petición del mediador.
De forma análoga, Dios el Padre acepta el pago de la deuda realizado por el Hijo y como resultado restaura al pecador. Ahora, Pablo y Cristo. Pablo actúa como una figura de Cristo, desempeñando el papel de mediador, intercesor y fiador. El intercesor, así como Pablo intercede por Onésimo ante Filemón, poniéndose en su lugar, Cristo intercede por nosotros ante Dios el Padre. Sustitución y expiación, puse como otro punto. El punto más fuerte de este paralelismo es la frase de Pablo en el versículo 18. Ponlo a mi cuenta. Esto es visto como una ilustración perfecta de la expiación sustitutiva, donde Cristo asume la deuda de nuestros pecados para que nosotros quedemos libres. Estaba leyendo Salmo 69:4, en el final del versículo, dice, en la traducción de Biblia de las Américas, dice, me hacen pagar lo que no robé. Es un salmo que tiene muchas implicancias en Cristo. Me hacen pagar lo que no robé. En la Reina Valera está como, ¿acaso he de pagar lo que no he robado? Y Cristo lo pagó. Nosotros le robamos la gloria a Dios cuando la cambiamos por lo que no es Dios. Y Cristo pagó por ese pecado. Ahora Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como si fuera a Pablo mismo. Esto refleja cómo Cristo nos presenta ante el Padre, donde somos aceptos en el amado y recibidos por los méritos de Jesús y no los nuestros. Y ahora Onésimo. Y Martín Lutero lo resumió en esta frase: todos somos Onésimo. Todos somos Onésimo. Fugitivos y deudores, así como Onésimo era un esclavo que robó a su amo y huyó. El hombre caído es un rebelde que ha malgastado sus talentos y ha robado a Dios su gloria, como ya les dije. Estábamos lejanos de Dios y fuimos recibidos en la familia de Dios por gracia. Éramos inútiles ante Dios y ahora útiles en la medida que Dios nos quiera usar como instrumentos de gracia. Esta analogía es muy común de ver en muchos comentarios: Spurgeon, Wiersbe, Lutero, Pink. Y es que quería llegar, hermanos, a este punto porque no puedo dejar de pensar que esta carta no existiría, este testimonio no existiría si no fuese por el Evangelio. La cruz de nuestro Señor Jesús está en los testimonios de esta gente real que están descritos en esta carta. El Señor dio, hermanos, su vida en sacrificio para redimir a un montón de onésimos indignos de recibir cualquier tipo de recompensa o misericordia. Todos hemos ofendido al Señor, le hemos escupido en el rostro. Como dice el himno, escucho yo mi propia voz unirse a burladores, la 46 que cantamos. Pero nada de esto que estamos leyendo hubiera existido si Dios no hubiera enviado a su Hijo en propiciación por los pecados de sus escogidos. Filemón fue llevado a los pies de Cristo por Pablo. Onésimo fue llevado a los pies de Cristo por Pablo. Pablo fue llevado a los pies de Cristo por el Señor mismo, quien se le interpuso en el camino. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Todos ellos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y de tal manera nos amó el Padre, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Es lógico, como dice Romanos 12, es vuestro culto racional. Es totalmente lógico y esperable que si Dios hizo todas estas cosas por nosotros, nosotros lo hagamos con un hermano. A veces puede ser un hermano ajeno a nuestra familia íntima, pero muchas veces, nuestro hermano a quien debemos perdonar es incluso nuestro cónyuge. Eso es muy difícil a veces hacerlo. Es totalmente coherente, hermanos, que si Dios nos dio su joya más preciosa, de valor incalculable e inigualable, como lo es Cristo, nosotros mínimamente presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Y creo que cada
imperativo en el Nuevo Testamento es aplicable a Romanos 12:2. Si miráramos cada imperativo que nos da el Señor y después le pusiéramos por qué es lógico, por qué es lógico, por qué es lógico, por qué es lógico, sería más sencillo de aceptar porque entendemos que Él es digno de estas cosas, porque es lógico que nosotros le respondamos al Señor por cuanto Él hizo tantas cosas preciosas para nuestra alma. Y hace aún en este día. Cada día que nos levantamos es una misericordia. Cada bendición que podemos dar a un hermano es misericordia de Él, de su gracia en nosotros. Es totalmente lógico que nosotros le respondamos en la medida que Él nos da a nosotros, aunque nunca vamos a poder colmar esa medida. Algunos versículos. Dios estaba en Cristo, le dijo Pablo a los Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Efesios 2:14-16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Le dijo Pablo a los romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Colosenses 1:19-22, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de su Hijo. Y Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, le pide que imite al Señor. Es una gran oportunidad igual, hermanos, que tuvo Filemón, poder dar gracias a Dios perdonando y recibiendo a un ofensor, dar gloria a Dios haciendo eso. Yo no lo he experimentado aún, no en la medida de la traición que sufrió Filemón de parte de Onésimo, pero sé que no es tarea fácil hacer esto. Si no es por la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, no podríamos imitar al Señor. Versículo 20. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y me detuve a pensar en esto, ¿no? Dice, sí, hermano. Parece que no viene de ninguna pregunta ni de ningún intercambio de palabras, sino una pregunta que se hizo Pablo a sí mismo. Como diciendo, ¿podré tener algún provecho yo de ti? ¿Podré sacar algún beneficio de ti en cuanto a lo espiritual? Y Pablo se responde a sí mismo en la carta, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. En el versículo 7 leemos que los corazones han sido confortados por Filemón. Pablo le dijo, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. Pablo le pide a Filemón tener ahora la misma bendición que tuvieron los hermanos en Colosas, le pide ser partícipe de esa bendición. Le dice, ahora quiero que confortes mi corazón.
como has confortado los corazones de los hermanos en Colosas, te pido que lo hagas de la misma forma conmigo, recibiendo a Onésimo. Importante la frase "en el Señor", porque sabemos que lo que podamos hacer en el Señor para los hermanos va a perdurar, pero lo que hacemos en la carne no perdura. No perdura y no tiene recompensa. Algunos comentaristas dicen que Pablo utiliza un juego de palabras aquí, porque la palabra griega splagnon es los corazones, que significa las entrañas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se creía que las entrañas y el estómago era el centro de los sentimientos de las personas. Dice, tú has confortado los corazones de los santos. En el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. En otras traducciones, la frase aquí es, te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Así está en las otras traducciones. Y en el versículo 20, finalmente dice, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, confórtame a mí, refresca mi corazón como lo hiciste con los hermanos en el versículo 7. Conforta a Onésimo, que es como mi corazón. Es un juego de palabras que hay, los que dicen los que saben. Pablo lo hizo adrede para no solamente pedir que Filemón refresque su corazón, el corazón de Pablo, sino que lo haga con Onésimo también. Y en el versículo 21 le dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Parece como que se acercase a usar su autoridad en esta frase, cuando le dice en tu obediencia. Pero no lo hace, sino que dicen que utiliza el poder de las palabras suaves. Es una sutil y delicada motivación que le da el apóstol diciendo que confía plenamente en su obediencia por el testimonio que Filemón tenía. Y algunos interpretan la frase que dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, de tres formas diferentes. La libertad de Onésimo es una. Amor incondicional es otra. Generosidad extrema, pensando en que Filemón no buscará hacer lo justo y necesario, sino que intentará colmar la obra con más cosas. MacArthur, por ejemplo, no dice que se sugiriera la libertad de Onésimo, sino que se le sugiere a Filemón que perdone a cualquier otra persona que le haya ofendido. Versículo 22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo esperaba ir a verlo, a Filemón, esperaba visitar la iglesia en Colosas, y él estaba, según dicen, en su primer encarcelamiento, y lo que se dice es que él logró visitar a Filemón entre su primer y segundo encarcelamiento, entre medio de esos dos. Y dice, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo confiaba que los hermanos en Colosas estaban orando continuamente por él y confiaba en el poder de la oración y en Dios, que escucha las oraciones para obtener la libertad e ir a visitarlos, a los hermanos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo no sabía lo que el Señor sí sabía, que uno de ellos se iba a apartar tras la vanidad de este mundo. Pablo no lo sabía. Nombres. Epafras era un colosense, guía espiritual de la iglesia en Colosas. Viajó a Roma para consultar a Pablo sobre errores doctrinales
que amenazaban su congregación. Y Pablo acá lo llama una palabra griega que significa cautiverio de compañero por la espada. Algunos sugieren que los amigos de Pablo se tomaban turnos para ministrar en su prisión, por lo cual Epafras estaba muy probablemente preso voluntariamente por amor de Pablo y por amor al Evangelio. Los 4 colaboradores que siguen, Marcos, primeramente los primeros 2 son 2 judíos, los otros 2 son 2 gentiles. Marcos tiene una gran importancia en esta carta, ya que es la muestra de cómo una relación entre amigos y compañeros se había roto por algunas diferencias y luego se restauró. En su segundo viaje misionero, Pablo rehúsa llevar a Marcos consigo, ya que éste se había separado en Panfilia y no había ido con ellos a la obra, dice la palabra. Entonces, Bernabé empieza a tener una disputa con Pablo y se separa de él llevándose a Marcos. Y luego lo vemos aquí acompañándolo a Pablo. Y podemos ver que su relación fue restaurada. Y es una buena ilustración, es una buena motivación para Filemón. Si Pablo pudo restaurar su relación con Marcos, él también lo podría haber hecho, él también lo va a poder hacer con Onésimo. Menciono a Aristarco, el compañero leal, aparece por primera vez en Hechos 19-29, en el estudio de Éfeso, acompañó a Pablo desde Troas en su último viaje a Jerusalén y después lo acompañó en su última travesía a Roma. En Colosenses 4:10 Pablo lo menciona de igual manera que hace en esta carta con Epafras, compañero de prisión, misma palabra griega. Era un hombre fiel que lo siguió a través de muchos conflictos a Pablo. Lucas, el médico amado, un colaborador constante, fiel hasta el final y con un legado literario detrás de sí, habiendo escrito el tercer evangelio y el libro de Hechos. Fiel al Señor, fiel a su amigo Pablo. Pablo dijo a Timoteo: solo Lucas está conmigo, solo Lucas está conmigo. Y Demas lo dejé para lo último, porque Demas es un nombre que me perturba muchas veces. ¿Cuánto tiempo estuvo ayudándolo a Pablo, pareciendo un colaborador, pareciendo un hermano fiel? Y no lo era. Yo no tengo ningún problema en identificarme con Onésimo, ni que otros se identifiquen con Onésimo, pero identificarme con Demas es algo que temo mucho. Solo el Señor tiene el poder para guardarnos de ir amando más este mundo y olvidando al Señor que creó este mundo y las cosas que en él hay. Señor, hermanos, nos ayude a poner por obra el perdón, la misericordia. Son cosas que Él ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Por tanto, es lógico que le respondamos de la misma manera. Vamos a orar. Señor, es tan alta la vara que dejaste en cuanto al perdón y la reconciliación. Es un estándar tan alto, Señor, que tenemos que seguir, que no podemos hacer nada de esto si no es por el obrar del Espíritu en nuestras vidas. No podemos hacerlo, Señor, porque en nuestra carne no mora el bien y tenemos un alto concepto de nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ser humildes para con nuestros hermanos y en el momento que venga la prueba, ayúdanos a recibir el perdón de un hermano y a reconciliar una relación que se rompió. Si hay
algún hermano en esta mañana que tiene este conflicto con otro. Te pido, Señor, que obres en su corazón. Y también, Señor, te pido que tú conmuevas el corazón de las personas que han ofendido, para pedir perdón, para buscar reconciliación y que en todo, Señor, se busque la edificación de la iglesia y la gloria de tu nombre, porque tú eres digno, Señor, y es vuestro culto racional que nos demos a ti en sacrificio vivo. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo.